Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Camaño y en este día me encuentro con mi compañero Julián. No sé si quisieras presentarte. Hola Dani, sí, Julián Torres acá, un gusto estar contigo. Gracias a ti, Julián, por compartir este espacio conmigo. En este día vamos a realizar un podcast donde conversaremos temáticas sobre la pandemia, ya que Julián y yo nos encontramos realizando una lista de reproducción en YouTube. Mi lista de reproducción aborda variadas temáticas, pero hay un tema central que tiene que ver con las tecnologías de la información y comunicación y su relación con nuestro comportamiento humano. En esta variedad hablo desde cómo se da este uso en niños y niñas, adultos y adultas mayores, en el caso de los niños y niñas, orientaciones para padres para un uso que sea beneficioso en su desarrollo. En el caso de adultos mayores, sobre cómo se configura la brecha intergeneracional, considerando que los estereotipos inciden en esta construcción. Y también hay algunos videos que abordan temáticas respecto al uso de las tecnologías de la información y comunicación en general, uso de redes sociales y el uso excesivo. Y algunos signos de alerta a los que estar atento en ese caso. Julián, ¿tú podrías comentarnos de qué trata tu lista de reproducción? Sí, gracias. Bueno, mi lista de reproducciones está enfocada en el teletrabajo y el bienestar emocional y familiar. Es decir, el foco más que nada, el cómo cuando ya cambiamos a este paradigma de las tecnologías, tenemos que dar por sentado que tenemos que hacer ciertos ajustes y darle un foco a, por ejemplo, a lo que es el orden en el hogar, así, la planificación, el tema de una alimentación saludable y realizar actividad física, cuidar los hábitos del sueño, evitar el burnout. Y ahí es donde vi que podíamos encontrar esta conexión, ya que yo, por supuesto, tomaba el tema de las tecnologías como algo que, claro, es muy beneficioso y que sirve bastante para que nosotros modelemos nuestra vida alrededor de ello. Pero claramente hay que también, como uno puede ver en tu lista, hay que darle un tema de la regulación. Y por sobre todo ahora que uno puede darle bastante uso, uno de ellos es ante una problemática que es el tema del aislamiento, ¿cierto? Claro. Debido a las medidas sanitarias y las restricciones para combatir este virus, las autoridades nos han invitado a tomar medidas respecto a nuestro desplazamiento, como cuarentenas, toques de queda, cuarentenas parciales o totales, indican pasar más tiempo en el hogar. Por lo tanto, reduce nuestro contacto directo con personas fuera del núcleo familiar. Y en este sentido se hace necesario reconocer que hay una diferencia entre aislamiento físico y aislamiento social, porque uno implica una situación objetiva, el aislamiento físico implica la situación objetiva de no tener contacto directo con personas. El aislamiento social tiene que ver con la soledad, la sensación subjetiva de tener menos afecto, cercanía con seres queridos o menos intimidad. Por lo tanto, debe haber una diferencia entre Mm, estas denominaciones para saber cómo enfrentarlo. claro. Y bueno, como mencionábamos, por ejemplo, el tema de que las tecnologías nos pueden ayudar en bastantes cosas, pero estando en esta pandemia, no es que no podamos adaptarnos, es decir, uno, mientras tenga uso y consideración de las medidas sanitarias para poder cuidar a quienes con quienes estamos, a nuestra familia y a todos nuestros alrededores, uno puede hacer ciertas cosas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la tecnología ayuda bastante a mantener el contacto, como decías tú, a que uno pueda seguir socializando, a que uno pueda, como ahora en este mismo momento, nosotros no nos encontramos en un mismo lugar, estamos por videollamada, grabando este podcast. Entonces ahí es donde aparece el tema de que es bastante útil el tema de las tecnologías. Sin embargo, es importante el tema de controlar su uso. Este no debería ser excesivo. Y el por qué se da, yo creo que tú podrías comentármelo, ¿cierto? Claro, sí, Julián, como tú dices, es normal que haya un consumo de, por ejemplo, de noticias o de información respecto a esta situación pandémica, ya que nos provoca incertidumbre y en esa incertidumbre nuestro cuerpo y nuestro aparato cognitivo reacciona tratando de buscar cómo reaccionar ante la amenaza que derivada del virus COVID-19. Pero también, como Mm, dices tú, sí. ya, eso es normado. Debemos tener en consideración el consumo que hacemos de ese contenido, ya que Mm,
el exceso, como dices tú, nos podría llevar a, en vez de a disminuir la ansiedad, a aumentarla, puesto que nos lleva a pensamientos de todo o nada, o nos lleva a predecir el futuro, y eso no implica necesariamente una proyección sana en el futuro, sino que es querer controlarlo, y eso escapa de nuestro control. Y también nos invita a pensamientos donde direccionamos nuestra atención a solo algunos ciertos tipos de evidencias. Por lo tanto, es necesario estar conscientes de que hay que controlar desde dónde se obtiene la información y en la medida en que se consume. En este mismo sentido, es importante recalcar que como los niños y niñas están también en constante familiarización con estos medios, al igual que nosotros y nosotras, es importante socializar con ellos qué ocurre en esta pandemia, no esconderlo ni nada, sino socializarlo. Y teniendo en consideración de que la exposición de ellos es casi de la misma manera que nosotros, ahí es necesario filtrar la información a la que ellos pueden acceder respecto a la pandemia y estar atentos a que este consumo, tal como con nosotros, no sea excesivo para permitirles la seguridad que necesitan tener en este proceso y no sean afectados por la ansiedad derivada de este contexto. Me parece interesante lo que me comentas porque como el tema de la planificación muy relevante en esto. El otro día comentábamos estos artículos que encontramos respecto a la salud mental, cuando hablamos de esto de la ansiedad que se puede compartir, de todo esto que sucede en la pandemia, encontramos de que las mujeres presentan una incidencia de síntomas depresivos, ansiosos y estrés mayor que la de los hombres, y eso también se ve reflejado en la diferencia entre madre y padre. Sin embargo, en una encuesta que se realizó en Chile en el semestre anterior, para finales de agosto, si no me equivoco, se indicaba de que el trabajo en el hogar, el trabajo doméstico, incluso la crianza de niños y niñas seguía siendo relegado a las mujeres, es decir, a la semana había al menos unas 10 horas extra que hacían las mujeres de esas dos labores que no hacían los hombres, y eso es claramente incidente en los niveles de estrés que van a tener durante esta pandemia. Claro, y ahí está la importancia de planificar en el hogar, porque mantener nuestras rutinas nos permite mantenernos en equilibrio. Por lo tanto, el planificar tanto el horario de uso de contenido, el horario de uso de redes sociales o de tecnologías de la información, al igual que planificar cómo se distribuyen los roles en el hogar, nos permite mantener nuestro bienestar psicológico, ya que aporta seguridad a este proceso. Que debido a las restricciones de desplazamiento, el espacio que pasamos en el hogar hoy es mucho mayor, es necesario crear ese espacio una instancia contenedora y que permita ayudar a reducir la ansiedad que proviene del exterior debido a la pandemia. Por lo tanto, respetar estos espacios de consumir información, distribuir roles y también, por qué no decirlo, respetar el horario del ciclo de sueño, es necesario para nuestra salud mental. Exacto. Es muy interesante, de hecho, lo que pasa ahí con el tema del sueño y la ansiedad. Es un círculo vicioso. Mira, si tú, por ejemplo, estás con altos índices de estrés, estás muy ansioso, el tema es que tu calidad de sueño se va a ver afectada, es decir, vas a tener problemas para conciliar, no va a tener fragmentación, es decir, que va a despertar en la mitad de la noche probablemente, y cuando uno tiene problemas para dormir, duerme poco y la calidad es mala, por ponerle un término, uno al otro día no está descansado, estaba aletargado, eso afecta a la productividad, afecta también los temas de memoria, afecta también cómo nos relacionamos porque nos encontramos más irritados. Y todo esto que te acabo de mencionar produce que nos sintamos mucho más estresados, con mucha más ansiedad, lo cual terminaría afectando nuevamente el cómo dormimos. Es decir, es muy importante el tema del descanso en esta época donde la ansiedad y el estrés pueden sumar y sumar. Y aquí vamos de nuevo con el tema de los celulares, porque uno puede ver que cuando uno quiere descansar, piensa, oh, ¿qué puedo hacer para descansar? Y uno, claro, puede ver redes sociales, puede usar alguna plataforma de streaming para poder ver una serie, una película, alguna clase de contenido audiovisual. Puede pensar de que esto le permite estar más descansado, pero ¿qué pasa con el sueño? Y con todo respeto a las personas que realizan turnos nocturnos, se supone que nuestro cerebro interpreta que la iluminación es para el día y que la oscuridad es para la noche, y por tanto
el sueño es en la noche, es decir, que la iluminación afecta cómo nosotros conciliamos y tenemos esta calidad de sueño. Por lo tanto, piensa en las pantallas, como la luz de una pantalla de celular, mientras tú estás acostado viendo memes, viendo cosas, tú vas a estar directamente dándole una señal a tu cerebro de que todavía no es momento de descansar. Y ahí es donde empiezan a surgir más de estos problemas de insomnio que pueden afectar a las personas. Es decir, aquí ya no hay, aquí debería crearse una serie de límites al respecto, ya que el descanso necesita su espacio en el día a día. Claro, Julián, eso de las pantallas que mencionas es muy relevante, ya que como dices tú, no permite anticipar nuestro cuerpo de que se acerca la hora de descansar. Por lo tanto, es una señal contradictoria. Mm. Lo mismo pasa con respecto a eso con las redes sociales. Las redes sociales tienen un efecto de inmersión cognitiva en nuestro cerebro que les hace percibir de que, a pesar de que nosotros no Sí. entremos a la plataforma o veamos una notificación de Instagram o Facebook, Mm. el hecho de abrir la aplicación nos enfoca inmediatamente en esa tarea y de forma absoluta. Por lo tanto, la mayoría de la atención de nuestro cerebro se direcciona a esa plataforma. Por eso se debe respetar, Sí. como dices tú, tener límites en el acceso a pantallas, los espacios donde se ocupan y los tiempos designados para eso. Hay que considerar que esto también aporta en este contexto de pandemia, como hemos dicho, para mantener el capital social y seguir interactuando con nuestros seres queridos, pero es necesario tener en cuenta de que todo en exceso puede afectar negativamente a nuestra salud mental. Eh, Otro aspecto, de hecho, que surge también al respecto, como habla uno de las redes sociales, es el tema de los contenidos o TikTok. Es que pasa que uno en pandemia empieza a tratar de desarrollar otros hobbies, lo cual está bien, pero por un momento un espacio en el que mucha gente se desvió hacia el tema de la cocina, hacia el tema de conocer recetas nuevas, que no estoy para nada diciendo que eso es algo negativo. Sí, sin embargo, en esta época es muy importante, y de hecho en todas las épocas, es importante el mantener la alimentación saludable, y el tema de las redes sociales como que al dar estas como recetas nuevas, que todas por supuesto son súper ricas y que puede que no sean precisamente saludables, afectarían también nuestra nutrición. Algo que va también muy acompañado cuando pasa esto del tema de las compras de pánico, el acaparamiento que se realiza, que se puede ver como el tema de las compras de pánico o acaparamiento, que la gente empieza a comprar, por ejemplo, varios tipos de comida que quizás no necesiten. Creo que tú podrías comentar algo al respecto, ¿cierto? Claro, Julián, esta sensación de acaparamiento se produce por la percepción de una amenaza como real. Esto pasó, Sí. generalmente podemos dar cuenta de que esto pasó al principio de la pandemia y sigue ocurriendo en algunas circunstancias, pero esto sucede porque las personas perciben esta amenaza como real cuando en realidad pues es muy poca la probabilidad de que este peligro pueda afectar nuestra vida. Y esos son Mm. efectos de la ansiedad en nuestra forma de reaccionar a esta situación amenazante y también llena de incertidumbre. También el consumir a deshoras puede ser indicativo de este síntoma tan recurrente en estos tiempos. Claro, claro. Y de hecho esto iría muy en contra también del tema de las necesidades energéticas que tenemos. Es decir, estamos ya en pandemia, estamos encerrados, no estamos realizando ciertas actividades, ya no salimos. Yo, por ejemplo, ando en bicicleta y por lo tanto se ha visto reducido bastante esa actividad física que me gustaba bastante. Y repentinamente empezamos a tener una necesidad energética, es decir, de consumo distinta, que debería ser menor por la cantidad de energía que estamos quemando a diario. Es decir, las recomendaciones siempre han sido a tener, por ejemplo, 5 frutas y hortalizas al día, comer todo tipo de semillas, legumbres, el consumo de grasa reducirlo. Es importante, de hecho, el mencionar el tema de la carne, como se ve como tan importante. Sin embargo, cuando tenemos un consumo energético tan bajo, su aporte de grasa y de calorías es tan fuerte que de hecho podría desencadenar en problemas cardíacos. Entonces aquí es donde también entra el tema de que como cuando nosotros estamos haciendo esto de estar encerrados en la casa y estar trabajando con los computadores, con los celulares, es que empieza a aumentar el sedentarismo, que es un problema muy importante en Chile, donde el índice de obesidad es uno de los más altos en Latinoamérica. Es decir, es
necesario no solamente revisar el tema de la alimentación, sino el tema de la actividad física. La actividad física es algo que, claro, la gente puede decir, ya no puedo salir a ir al gimnasio, ya no puedo salir a correr, pero en verdad todavía se pueden hacer algunas de esas cosas y es más, con las tecnologías que tenemos, uno puede encontrar a gente que hace streamings o crea cápsulas de, por ejemplo, Zumba u otras actividades que uno puede realizar en su hogar que requiere a lo más un espacio donde puedas extender tus brazos y piernas y listo, tú puedes hacer ejercicio en tu casa, puedes hacer bastante ejercicio. Y estos traen bastantes beneficios a tu vida. Claro, Julián. Los beneficios que se obtienen de la actividad física están relacionados directamente, como hemos mencionado en el transcurso de esta conversación, en la ansiedad, ya que como se libera la hormona noradrenalina, tiene la capacidad de actuar en la liberación de nuestro estrés. Por lo tanto, tienen beneficios ansiolíticos para esta situación y también en otras situaciones en que no nos encontremos en contexto de pandemia, son beneficiosos, ya que nos permiten un espacio donde podemos recrearnos, un espacio confortable para nosotros mismos y mismas. Por lo tanto, se debe tener en consideración estas actividades, realizarlas en nuestra cotidianidad, en lo posible, si realizamos teletrabajo, hacerlas, si lo podemos hacer en familia, mejor todavía, ya que nos permiten sacarnos de esa situación tan constante y tan cotidiana que muestran en los medios, en redes sociales, respecto al estrés derivado de esta situación pandémica. Así que suele resultar muy beneficioso para nuestra salud mental, su implementación. Claro, y de hecho, el autocuidado que menciona es muy importante también desde esta perspectiva. Hablaba sobre el tema de la inversión cognitiva, que, el tema del burnout, que esta cosa que pasa en el trabajo cuando uno está tan cargado con el trabajo que está realizando, que se quema, es decir, que uno ya empieza a ganar un distanciamiento con el trabajo, con las actividades, empieza a sentirse más cansado, empieza a sentir menos placer al realizar este trabajo. Y uno de los factores, como mencionábamos, importante el tema del bienestar aquí, es que con la actividad física uno puede enfocarse en algo distinto. Uno necesita estos espacios de desconexión con el trabajo que la actividad física puede dar y además ayudar a liberar las tensiones, ayudar de forma ansiolítica. Eh, eh, el tema es que ahora con el trabajo que se está realizando en casa, el teletrabajo, los mismos dispositivos tecnológicos son un sinónimo de trabajo. Se vuelve esta inmersión que había hablado, donde como que uno ve en la pantalla y piensa de inmediato en, tengo que hacer esta cosa, cierto que hice esto, ahora debería prepararme para esto. Y cuando tú estás todo el día, te levantas y tienes que prender el computador, tienes que ver tus notificaciones del celular, es muy difícil el poder tener estos espacios de desconexión del trabajo que serían los mismos espacios de conexión con las pantallas, es decir, uno debería poder tener estos momentos donde uno no está pensando en el trabajo y ahí también ayudaría bastante el tener estos espacios donde uno no está con la tecnología todo el día. Es decir, no es necesario que estemos frente al celular en cada momento del día, no es necesario que tengamos que ver a cada rato las redes sociales, como mencionaba, y por lo tanto no tenemos que estar pensando constantemente en estas situaciones. Claro, Julián. Como mencionas tú, evitar aumentar los factores estresantes derivados de este contexto. Por lo tanto, es sano que como plan familiar escojamos algunos días o delimitemos en días en que no se debe estar con el celular o en algunas plataformas virtuales como detox, como desintoxicaciones digitales, para gestionar la salud mental de la familia, ya que como el hogar pasa a ser predominante en nuestra cotidianidad en la actualidad, es necesario resguardar este espacio para generar seguridad a todos los miembros que lo componen. Claro, y por eso esperamos que estos consejos sirvan tanto para las personas individuales como para también la familia y puedan poner en práctica Claro. todo lo que aquí hemos conversado y también lo que está en nuestra lista de reproducción. Sí, de hecho, muchos de los consejos que hemos hablado acá igual son explorados. Algunos compañeros también tienen las temáticas, como mencionas, como el tema del burnout laboral. Y creo que es importante rescatar esto, los trabajos que hemos estado realizando. Yo creo que espero que a la gente le haya servido mucho escuchar este material que hemos elaborado y extender de nuevo la invitación a que puedan seguir aumentando su conocimiento al respecto al autocuidado y al bienestar, por sobre todo en esta época en la cual estamos envueltos en una pandemia. Así que quiero de nuevo darte las gracias, Dani,
por haberme permitido compartir esta instancia contigo. Gracias a ti por participar conmigo en crear este espacio para todos y todas. No olviden que son los principales precursores de su salud mental y nos vemos en otra ocasión. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.